Si ahí hay una pelea dentro del Centro Democrático con el presidente, bueno, entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Iván Duque. Son unos caraduras. Sí. Son unos caraduras. La izquierda no respeta, no tiene descaro a la hora de defender el ambiente y después atentar contra él. Porque me parece que es un derecho humano, el derecho a la defensa y el derecho a tener un arma para que puedan hacerle frente a esos ilegales que están ahí y que los están extorsionando. Hola a todos, bienvenidos a La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos más importantes de la semana. Esta semana, por supuesto, vamos a abrir con Hidroituango, que si bien desde Hidroituango se ha manejado muy bien la información, desde EPM yo creo que han intentado calmar a la gente, pues desde otras partes ha salido información que tiene a mucha gente con los pelos de punta. De hecho, la gente que está cerca a la tragedia decía cosas como, bueno, es que de un lado nos dicen que es alerta roja, de otro lado nos dicen que estemos tranquilos, entonces no sabemos, pero pues sin duda es el tema del país. Luego vamos a pasar a hablar de la inseguridad. La semana pasada ocurrió el asesinato de un joven youtuber y eso como que despertó el sentimiento en todo el país de la inseguridad que hay en este momento, y ahí vamos a hablar también de lo que dice el Centro Democrático y de lo que dice el presidente. Lo menciono por separado porque una cosa es lo que dice el expresidente Uribe y otra cosa es lo que dice el presidente Duque respecto a la seguridad y al porte de armas. Y para terminar, hoy tenemos dos noticias, se nos hizo imposible escoger solo una para reírnos un poco de lo que ocurre en este país. Por un lado tenemos a Holman Morris, que fue a pedirle protección a la Madre Tierra en un ritual semidesnudo, bueno, ya hablaremos de eso, y también lo del hospital, un hospital en Jamundí, el hospital piloto de Jamundí, se fueron a un paseo de integración laboral a Punta Cana. Entonces, empecemos con Hidroituango. Hidroituango, pues es, como lo decía, yo creo que es el tema del país, todo el mundo está preocupado también por el tamaño de lo que es Hidroituango, que se supone que tiene que dar energía para el 17% del país. Dicen que la capacidad sería la de 33 hidroeléctricas de tamaño normal. Y bueno, yo les voy a pasar la palabra de una vez para que me digan qué opinan ustedes de Hidroituango, pero les dejo dos preguntas ahí en el tintero, no sé si después Jair o Mateo quieran retomarlas, pero para mí lo fundamental en Hidroituango, más allá de quién dice la verdad, porque tenemos información de muchas partes, porque pues no somos expertos, no podemos saber si se va a caer o no se va a caer. No es un análisis de ingenieros. Claro, yo sí tengo dos preguntas que me salen de ahí. La primera es todos estos grupos verdes, todos estos izquierdistas que se la pasan diciendo que fueron a hacerle allá dizque el sepelio al río Cauca y que los pescados y que todas estas cosas, no les importa, por ejemplo, las voladoras de los oleoductos, porque los vi muy aterrados con lo de Hidroituango, que claro, es para preocuparse, pero cuando todo, es decir, en este momento el caudal del río Cauca ya está normal, ya se recuperó, y sin embargo ellos, yo no los veo protestando, por ejemplo, por las dos voladoras de oleoductos que hubo esta semana. Y la segunda pregunta que les dejo, el proyecto de ingeniería más importante del país, ¿tiene que estar en manos del Estado? Primero me gustaría hacer como un breve repaso de qué ha sucedido en Hidroituango. Ya sabemos que el dique de contención iba a colapsar y pues los ingenieros de EPM tuvieron que habilitar el cuarto de máquinas para que entrara el agua. Se inundaron pues obviamente muchos implementos, muchas máquinas que tenían allí, y las pérdidas se calculan que son de más de 400.000 millones de pesos. Al principio el proyecto, según EPM, costaba entre 11 billones y 11.4 billones de pesos, pero el año pasado salió el presidente de EPM a decir que los gastos ascenderían, o sea, se subirían 7 billones de pesos más. 3.5 billones para poder cubrir, digamos, eso que van a dejar de percibir por el consumo de energía eléctrica de la gente, 2 billones para poder culminar las obras y entre 500.000 billones de pesos y 1 billón de pesos para poder cubrir pues todos estos gastos y todos estos daños que causaron, porque efectivamente los causaron en las poblaciones aledañas, sobre todo en Puerto Valdivia. Sí. Entonces, pues hay que ver todo lo que eso implica para el país, teniendo en cuenta que EPM es una empresa estatal, ¿no? Sí, pues debo decir que a mí no me sorprende que ya hayan más sobrecostos, ¿sí? que ya hayan dicho que no, va a tocar pagar más, va a tocar gastar mucho más. Eso es lo de normal que uno ve siempre en el Estado, pero es que tampoco
tampoco me sorprendería, y ya lo digo en condicional, que digamos ya revisando este caso, comiencen a haber temas de corrupción, temas de mala contratación, temas de sobrecostos, temas Las de doble contratación, de la licitaciones. licitación, todo esto, y es que no me sorprendería porque es que eso es lo normal, es lo que siempre está sucediendo, y es por eso, y contestando a la pregunta de Vanessa, a la segunda pregunta de Vanessa, a mí me parece que es una irresponsabilidad, desde el principio lo digo, es una irresponsabilidad que el proyecto más importante de infraestructura se lo dejen en manos del Estado, el Estado que ya ha hecho las suyas con el tema de Chinajara, que tampoco me sorprendería que haya corrupción, en el tema de Reficar, que todos ya sabemos cómo es ese tema. Entonces, pues sí, es como estar viviendo algo del pasado, me parece. Creo que ya nos acostumbramos a vivir en ese tema, y creo yo que es que el grave problema aquí, y pues ahí les doy la palabra a ustedes, pero yo creo que aquí el grave problema sobre todo es el tema, o el grave problema de que el Estado no garantiza los derechos de propiedad de las personas, ¿sí? Y no garantiza los derechos de las personas que están allá, y por lo tanto es que realizan este tipo de proyectos de pronto sin considerar a las personas que más afectan, que son a las personas que viven en el río y que viven del río. 20 municipios aledaños, 120.000 pues damnificados, no necesariamente materialmente, pero sí que tuvieron que refugiarse, que han dejado de comerciar, que han dejado de pescar, que han dejado de recibir ingresos. Es gente que vive del río, es gente que vive de la pesca artesanal, que vive del comercio en los municipios, y pues sencillamente, si cierran el río, ¿cómo van a pescar? Si los evacúan, o sea, es gente que está dejando de trabajar, y ahí también hay pérdidas materiales. Entonces ahí vemos que es pérdida para el erario, por un lado, pérdida para EPM, que es una empresa estatal. ¿Y qué va a pasar y con pérdida Medellín para sin la gente, EPM? O sea, para a las mí me comunidades. preocupa qué pasa con Medellín sin EPM, es decir, donde EPM quiebre, EPM es muy importante para Medellín, por supuesto, para todo el país, pero para Medellín también. Y es que ese es el grave problema, y es que, por ejemplo, EPM, y es una buena pregunta, pero es una pregunta que nos lleva a hacer otras preguntas. ¿Por qué EPM es el único ofertante de energía? Claro, yo en creo que, Medellín, sí, yo creo por que ejemplo? Mateo toca explicarle un poco, digamos, a quienes nos ven que no están muy familiarizados con esto, Sí. que hemos hablado de por qué el Estado tiene que ser el que hace la obra más importante de infraestructura y lo de los bienes privados. Es decir, la pregunta de nosotros acá sencilla es por qué la energía y todos los proyectos de hidroeléctricas y de lo que sea no los puede hacer privados como se hace normalmente. Es decir, normalmente con otras cosas. Es decir, los alimentos, por ejemplo, son la cosa más importante que tiene un individuo para pues mantenerse. Es decir, usted sin alimentos no puede vivir. Y de los alimentos no se encarga el Estado, de los alimentos se encargan los privados y no hay ningún tipo de control. La pregunta es, ¿por qué en cosas como Hidroituango y la generación de energía no se encargan también los privados? Y ahí yo quiero mencionar rápidamente lo de lo que sucede en la costa con Electricaribe. Con Electricaribe. Electricaribe es un problema terrible porque el Estado está ahí metido y cambian de dueño y no sucede nada, no hay ninguna mejora, pero es porque el Estado está ahí metido, porque también Electricaribe o la electricidad no pasa a ser en el Caribe Sí. de los privados. Y no solamente eso, es porque, siguiendo lo tuyo, si los alimentos son propiedad privada de las personas que producen esos alimentos, ¿qué pasa con el agua? El agua, quiero decir, es algo que es vital, y me parece que es tan vital que no se lo deberíamos dejar que el Estado lo administre. Y eso, ahí voy, es al tema de los ríos, porque los ríos no los podemos privatizar, y de esa manera, digamos, ese tipo de infraestructuras, ese tipo de desarrollo infraestructural de las hidroeléctricas, lo podrían dejar en manos de los dueños de los ríos. ¿Y quiénes son los dueños de los ríos? Pues quienes habitan el río. Y es que este tipo de temas me parece que deberíamos mencionarlos en el tema de la tragedia de los comunes. Si un río que no es de nadie, o más bien, que es del Estado, al fin y al cabo no es de nadie. Y algo que no es de nadie, nadie se preocupa por cuidarlo. Y esto es lo que yo creo es el origen de todo el problema. Lo que está pasando en el río Cauca es un problema de que no hay derechos de propiedad del agua, no hay derechos de propiedad del río. Y es lo mismo que está pasando ahorita con el río Sogamoso, que se está secando. Pero es que los medios de comunicación dicen, no, es que se está secando porque es que estamos viviendo otra sequía. Señores, no se está secando por eso, se está secando es porque hay minería ilegal, porque hay deforestación, ¿sí? Y esto es algo muy grave, porque es que esa tierra no es de nadie. Y si usted no es de nadie, pues nadie la cuida.
Eso es. A mí me gustaría hacer una claridad porque de pronto quienes nos ven se sienten confundidos y creerán que estamos desconociendo que si hay una emergencia ambiental. Por supuesto que hay una emergencia ambiental, por No, al supuesto que contrario. tiene que haber una administración correcta de los recursos naturales, pero cuando no hay dolientes, lo que tú mencionas, la tragedia de los comunes, cuando todo es de todos, nada es de nadie en realidad, nadie lo cuida, nadie lo valora. No sé si estoy de acuerdo con la privatización de todos los ríos, tal vez de algunos de los más importantes, porque en últimas pues los recursos naturales son de los colombianos, no solo del Estado, sino de la gente en general. No, pero hay un tema que también quisiera tocar y es el tema del autoabastecimiento y de la sostenibilidad energética del país, que es sumamente importante. Estoy de acuerdo con que tenemos que tener la capacidad de autoabastecernos y de tener sostenibilidad energética, pero para eso precisamente se requiere que las empresas, que haya empresas privadas que también surtan de energía al país, o sea, que haya competencia. Primero, porque eso reduciría los costos. La energía eléctrica es una de las más costosas, por lo menos hablo por mí, el recibo que llega a mi casa, el agua y la energía es lo más costoso. Se reducirían los precios, tendrías mayor oferta y por otro lado no habría riesgo de no tener ese autoabastecimiento. En 2016 ya hubo una crisis en Guatapé, que la represa de Guatapé genera el 4% de la energía en el país, se quedó sin servicio cuatro días por un incendio que hubo en Cuarto de Máquinas también, curiosamente, y tuvimos que importar energía desde Ecuador. Yo creo que sí es importante que el país se autoabastezca de energía, pero para eso tiene que haber también mayor competencia. Yo solamente quiero decir una cosa, es que el tema o la propuesta de una privatización de todo y una privatización particularmente de los ríos es precisamente porque hay un problema ecológico, ¿sí? Y es que la privatización y los derechos de propiedad sobre algo ayudan a que haya una conservación de ese recurso. Y es lo que precisamente sucedió y sigue sucediendo en Chile con la privatización del agua. Es que no es algo que uno se salga de los cabellos, no es algo como una teoría súper rebuscada, es que el agua es privada en muchas partes y de aquí en el hemisferio podemos hablar de Chile. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucedió luego de la privatización? Pues mayor competitividad, porque es que al agua se le puso un precio, y cuando usted le pone un precio a algo, pues entonces usted puede comerciar con él y comerciar de una manera mucho más responsable, ¿sí? Quiero decir, hay una mejor utilización de ese recurso, porque es escaso al final. Claro, es que por ejemplo cuando uno va, no sé, a Cartagena, la gente que suele ir a Cartagena lo que hace es irse por el lado de la playa y lo que hace es quedarse en el lugarcito que queda fuera, por ejemplo, del superhotel, que adecúa como las mesitas y las sillitas y que tiene ese pedacito cuidado, y no se va uno al que está por allá abandonado que nadie lo cuida. Entonces, cuando alguien se hace, en ese momento, digamos que ese pedacito no está legalmente del hotel, pero sí es cuidado por el hotel para sus clientes y eso. Entonces muestra que a uno le gusta eso, y cuando uno habla, por ejemplo, de privatización de las playas, sería eso, que la gente obviamente va a utilizar las playas para cuidarlas y todo eso, pero finalmente para acabar con este tema habría que recomendarle a la gente que lea La tragedia de los bienes comunes, que por ejemplo se dé cuenta que en la historia de la humanidad las mayores tragedias ambientales han ocurrido en el socialismo, no en el capitalismo. Comienza a decir eso, y eso es un principio. Y yo les quiero avisar a los del Partido Verde y a los izquierdistas y a los que hicieron el entierro del río Cauca, que esta semana, ayer hubo un atentado contra el oleoducto Caño Limón, en norte de Santander. Se derramó crudo en una quebrada, que es la quebrada de La Llana. Les digo estos datos por si no se han dado cuenta, porque yo no los he visto hacer un entierro a la quebrada de La Llana. También la otra voladura fue en Putumayo. Y entonces la pregunta es, ellos condenan los desastres ambientales dependiendo de quién lo produzca. Entonces, si es un capitalista o si es una gran empresa, entonces es un problema. Pero si es la guerrilla o el ELN lo hizo por la revolución, entonces después es válido. Es el descaro de la izquierda, de salir a hacer marchas, defender el medio ambiente, después atentar contra el medio ambiente y después salir a decir, a refutar nuevamente que se está atentando contra el medio ambiente. O sea, es gente que son unos caraduras. Son unos caraduras. La izquierda no respeta, no tiene descaro a la hora de defender el ambiente y después atentar contra él. Sí. Pero hay algo que yo quiero terminar de decir en el caso de Hidroituango, y es que lo más chistoso es que EPM se va a presentar a un proceso de subasta, a una licitación,
para garantizar el autoabastecimiento de energía de Colombia entre 2022 y 2032. Y lo más chistoso es que lo va a hacer con Hidroituango. El Estado va a pagar, pues hizo como una convocatoria a distintas empresas privadas para que generen energía y el país no se quede sin energía, y va a generar un cargo, va a pagarles un cargo por confiabilidad a las empresas que logren garantizar al país ese autoabastecimiento eléctrico. Entonces hay que tener cuidado también ahí, porque hay un subsidio estatal para las empresas que... Sí, o sea, eso es capitalismo de amigotes. Eso es capitalismo de amigos. Esto también tiene que quedar muy claro. Lo que sucedió con EPM y con Hidroituango no es capitalismo salvaje, es todo lo contrario al capitalismo, al libre mercado, a la libre competencia, es todo lo contrario. Es el monopolio de una empresa por parte del Estado, es el monopolio en la energía de una empresa estatal. Bueno, sigamos con el tema de seguridad, porque todo el mundo habló la semana pasada de Legarda, el youtuber, el reggaetonero, porque pues eso, digamos, despertó las angustias de todos los colombianos sobre la inseguridad en el país, los fleteos, los paseos millonarios, las balas perdidas, todo eso. Y eso ocurre a propósito de que ya esta semana el presidente Iván Duque va a tramitar una nueva directiva respecto al porte de armas, y ahí hay una pelea dentro del Centro Democrático con el presidente, bueno, entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Iván Duque, porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue vocero hace unas semanas de los ganaderos del Cesar que piden armarse porque no aguantan la inseguridad. Es decir, a uno de los ganaderos le secuestraron al hijo. El hijo apareció quemado en una camioneta, así es la inseguridad en el Cesar. Entonces ellos piden armarse, Uribe sale y dice que él más o menos todos los días llama al ministro de Defensa y le pide que por favor les permita armarse o que flexibilice las condiciones para el porte de armas. Mientras tanto, Duque ha salido a decir que no, que su línea va más bien en endurecer las condiciones para el porte de armas. Entonces, ¿cómo afrontamos el problema de inseguridad del país? Bueno, pues el argumento siempre de los mamertos, y es que les digo mamertos así porque es que me... Con ganas. Sí, es porque ellos dicen es que estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca, ¿sí? Ese argumento bobo de que entonces, no sé, es hasta racista me parece a mí, como, no, es que ellos como somos indios. Somos indios, entonces somos malos, somos violentos, ¿sí? Y es que es el tema, primero, hay dos argumentos, el argumento moral y el argumento práctico, utilitario. Y es que si nos ponemos un poquito académicos, digamos, el profesor Echandía, un profesor muy conocido de la Universidad del Externado, él hace unos estudios muy buenos sobre el homicidio y la violencia homicida en Colombia. Y llega a decir, o las conclusiones que llega a decir es que la violencia instrumental, que es la violencia que usted planifica, ¿sí? Es muchísimo, pero muchísimo superior a la violencia pasional. ¿Esto qué quiere decir? Que usted no, porque usted le dan un arma, no quiere decir que usted entonces ya en cualquier trancón vaya a matar a la persona que está delante suyo, ¿sí? Eso es salido de los cabellos, usted no va a hacer eso, pero los mamertos yo creo que los dicen. que piensan esos son esos mamertos que sí de verdad matarían a cualquiera De cuando pronto. se enojan, porque ellos son muy violentos. Entonces hagamos el porte de armas, pero revisemos la ideología. No, es que hay que, claro, es que no quiere decir que no haya que tener ciertas condiciones, es decir, obviamente hay que hacer, por ejemplo, un estudio de que usted no sea un esquizofrénico para poder darle un arma, pero una persona, digamos, normal, es que para conseguir un arma en Colombia es supremamente difícil, o sea, no importa que usted esté amenazado, no. Es supremamente difícil para una persona que no sabe del mercado de las armas, pero todo... Es que claro, para hacerlo de manera legal, quiero decir, para conseguir un arma legal porque es que las muy armas, difícil. es que les dicen vamos a prohibir las armas ya son accesibles fácilmente en el mercado negro. Sí, lo que usted hace cuando prohíbe las armas es negarles a las personas su derecho de defensa contra esas personas que ya tienen el acceso a las armas. No, a las personas que acatan las leyes, es decir, yo que acato las leyes, si a mí me dicen es ilegal el porte de armas, pues entonces yo no voy y compro armas. Mientras tanto, el delincuente, como no cumple las leyes, es decir, un delincuente no cumple las leyes porque es el que roba, es el que mata, a ese señor ya no le importan las leyes. Entonces es tan ridículo como decir que uno va a hacer que un delincuente diga, ay no, prohibieron el porte de armas, ya no voy a robar, ya no voy a matar porque lo prohibieron. O sea, es un señor que ya está robando y que ya está matando. Nunca en la vida ningún delincuente dijo, yo iba a matar mañana, pero ya no voy a matar porque el presidente Duque dijo que iba a ser más difícil el porte de armas y que lo prohibía. Estoy de acuerdo cuando Uribe habla de flexibilizar, porque yo creo que este cambio tiene que ser gradual, tiene que ser paulatino, no vamos a legalizar todo tipo de armas de entrada, porque culturalmente Colombia, pues lastimosamente sí tiene pues un historial de conflictos internos
que, pues, o sea, que uno por prudencia diría, bueno, hagámoslo paulatinamente. Claro. Efectivamente, los campesinos del Cesar tienen todo el derecho a defenderse, pero tiene que ser algo gradual. Está bien que empecemos por flexibilizar y por dar esta discusión que nunca se ha dado en el país. Permíteme decir algo más. Hay 7 países en el mundo que tienen porte legal de armas. Estados Unidos, Rusia, Israel, Finlandia, República Checa, Serbia y Suiza. Y vea usted, Colombia no tiene porte legal de armas. En este momento tener armas para un ciudadano es prácticamente imposible. Armas legales. Armas legales, porque armas ilegales Sí. las consigue donde sea. Pero mire, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, homicidios intencionados en Colombia, es de 25,50. La tasa de homicidios en Estados Unidos, que es un país que la gente cree que es violento porque de vez en cuando ocurre una masacre, que sí ocurre, pero la tasa de homicidios es de 5,35 cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que Colombia tiene una tasa de homicidios 5 veces mayor a la de Estados Unidos. Y mire, la de Finlandia es de 1,42, un país con armas legales. La de República Checa de 0,61, la de Serbia 1,39, la de Suiza 0,54 y la de Israel, que es un país en zona de conflicto que comparte algunas características con Colombia, es de 2,10. Sí. Colombia es inmensamente superior y eso que las armas no son legales. Entonces el problema tal vez es precisamente eso, que la gente no tiene cómo defenderse. Claro, ante el y eso delincuente. pasa en Estados Unidos. Y Estados Unidos es un, digamos, laboratorio muy interesante, Es un porque laboratorio como es por superinteresante. estados y cada estado decide su política frente a las armas, entonces en Estados Unidos se puede comparar gente, digamos, con la misma cultura que tiene diferentes políticas de armas. Y lo que se encuentra es que no hay una correlación entre el número de asesinatos con arma y la posibilidad o no de tener armas legales fácilmente. Es decir, hay estados en los que se puede comprar un arma muy fácil y el número de homicidios es muy bajo. Sí. Ahora, lo que demuestra también Estados Unidos es que, por ejemplo, esas masacres no ocurren en los estados, en los lugares donde se pueden entrar armas. Es decir, las masacres ocurren en lugares libres de armas, como escuelas, bares donde no se pueden entrar armas, y luego también hay cosas como que en aquellos momentos donde ocurrió, digamos, en un estado una masacre, esa que el señor se paró en la ventana de un hotel y empezó a disparar hacia un concierto. En Las Vegas. En Las Vegas, por ejemplo, cuando ocurre eso es porque no porque haya armas, porque sea fácil, sino porque no hubo alguien que estuviera atento en ese momento, pero sin embargo después sí ocurrió que empezaron los que tenían armas empezaron a intentar buscar y a dispararle, pero era muy difícil porque el tipo estaba en una ventana. Pero lo que quiero decir es que cuando hay armas es mucho más fácil, y en ese momento pasó. Es como cuando un ladrón se quiere meter en una casa, si hay un pitbull, pues lo piensa 2 veces. Eso se llama disuasión. O sea, si el ladrón te va a atracar, pero sabe que ya digamos que hoy se pueda tener un arma, que es probable que yo tenga un revólver o una pistola y le pueda responder al ataque, lo piensa 2 veces. Sí. Digamos, disuasión. complementando lo que dice Vane, yo hice revisando, digamos, la tasa de homicidios en Estados Unidos. Por ejemplo, New Hampshire es el lugar que tiene como la mayor libertad de armas en Estados Unidos. Tiene la tasa de homicidios de 1.1 por 100.000 habitantes. Y digamos, para contrastar, digamos, el Distrito de Columbia tiene 25,5 por 100.000 habitantes. Quiero decir, es casi el mismo de Colombia. Es tan peligroso como Colombia, ¿sí? Es un lugar, y en un lugar. Pero otra cosa que yo quiero decir, y es que lo que a mí me parece que, o le quiero contraargumentar a ustedes, que la violencia en Colombia no se hace en cualquier lado de Colombia. La violencia se concentra precisamente en los lugares donde hay crimen organizado transnacional o pues crimen organizado nacional. Sí. Eso es o sea, no es en Bogotá, por ejemplo. Hay violencia en Bogotá, no voy a negarlo, pero la violencia en Bogotá, y esto es lo más gracioso, la violencia en Bogotá se hace en las ollas donde usted puede conseguir, digamos, crimen organizado, tráfico de armas, drogas, trata de personas. En esos son los lugares donde más violencia existe. Y en Colombia, nacionalmente, en los lugares donde más violencia hay son en los lugares de conflicto armado. En la periferia. ¿Sí? En la periferia, en esas fronteras internas que tenemos todo pues, el país. Ahí es donde se hace la violencia. ¿Y qué es lo que yo creo, para terminar, qué es lo que yo creo que sea necesario? Es que a las personas tengan el derecho, porque me parece que es un derecho humano, el derecho a la defensa y el derecho a tener un arma para que puedan
hacerle frente a esos ilegales que están ahí y que los están extorsionando, que les están quitando sus propiedades, que les están... Y hay algo más. En Estados Unidos, por ejemplo, constitucionalmente se defiende el porte legal de armas. Sí, nada. Y es por una razón, porque el pueblo tiene el derecho, y no solo el derecho, sino el deber de responder ante una posible tiranía, ante una posible dictadura. Lo primero que hizo Chávez en Venezuela fue desarmar la población. Si Venezuela hoy por hoy tuviera una población armada, los venezolanos podrían haber hecho una contrarrevolución es muy probable que hoy Maduro no siguiera en el poder y que Venezuela fuera una democracia. Con ese principio, pues digamos constitucional de los Estados Unidos, pues tenemos luces para ver si lo podemos aplicar también en Colombia, porque pues no estamos exentos de que el día de mañana se nos suba Petro. Por lo menos yo sí le doy un aplauso, como dice un amigo mío, el presidente de ayer, hoy y siempre, a Álvaro Uribe Vélez, porque está poniendo el tema sobre la mesa. O sea, que un expresidente, que un hombre del peso político que tiene Álvaro Uribe Vélez salga y diga: yo llamo todos los días al ministro de Defensa a decirle que por favor ayude a los ganaderos y los deje armarse. A mí me parece muy importante que pongan el tema. No, y a las feministas que se la pasan diciendo que a las mujeres hay que empoderarlas. No hay nada más empoderado que una mujer con un fusil. Es decir, cuando yo veo a esas mujeres que salen en Texas con el fusil encima, ¿quién se atreve a violar a una de esas mujeres? Se ven interesantes. Pero bueno, terminando, ya para reírnos un poco de lo que ocurre en este país, que empecemos, tenemos dos noticias porque no pudimos escoger una. Empecemos con Holman Morris, que hoy salió una foto de Holman Morris semidesnudo, como un Adán, como con unas hojas que le tapaban acá sus partes íntimas. Lo que pasa es que el señor Holman Morris, bueno, el movimiento Maíz o Maíz, no sé cómo se pronuncia eso, que es que el que le dio el aval al señor Holman Morris, le obligó a hacer un rito allá con la Pachamama, que para que la Pachamama lo proteja, no sé, será del alcoholismo. Intoxique la Pachamama. Pues yo leí que lo proteja de no sé de qué, pero decía proteja. Bueno, se fue un viaje de Yajé de pronto para sacar esos malos espíritus. Para que le destraben. le destraben la campaña a la alcaldía de Bogotá. Para que siga aspirando. Sí, exacto. A la alcaldía. A la alcaldía. Y entonces ya con este ritual, pues él ya quedó curado de todas esas infidelidades y todas esas trabas y del todas maltrato, esas cosas. de todo. Sí, entonces ya sí iba a ser alcalde. Y la otra noticia es que en el Hospital Piloto de Jamundí hicieron un paseo de ¿cómo fue que dijeron? De integración laboral. Sí, entonces, con dineros públicos, ¿no? 244 millones de pesos que salieron de su bolsillo para que estos señores del Hospital de Jamundí se fueran a Punta Cana. 70 empleados, pero los llevaron a ustedes. Yo no entiendo lo de ustedes porque critican el Estado, el gasto público. Es que las conexiones son las conexiones. Miremos la imagen. Bueno, así es este país. Tenemos al candidato a la alcaldía de Bogotá, semidesnudo, haciéndose baños de yagé para destrabarse y para desaspirarse. Y a los empleados de un hospital público yéndose a Punta Cana. Sabroso. Qué rico ser empleado público, ¿no? Sí. Bueno, esta fue la reacción. Nos vemos en un próximo capítulo.